Mi papá olvidó colgar el teléfono. Escuché cada palabra. Es hora de sacarlo de esa casa. Sentí un frío en el pecho. Me zumbaban los oídos. No estaban hablando de un inquilino cualquiera. Estaban hablando de mí. Esa casa valía $890.000. Y era lo último que me quedaba de mi madre. No dije ni una palabra. Esperé. Planeé. Y cuando regresó a casa de su viaje de negocios, sonriendo como si nada hubiera cambiado, metió la llave en la cerradura. No encajaba. En el umbral de la puerta había un único sobre. Lo abrió y la sonrisa se le borró de la cara. Luego empezó a gritar. Antes de compartir mi historia, me encantaría saber que estás aquí conmigo y que me escuchas. Comenta, hola, abajo o dime de dónde eres. Me encanta oír hasta dónde llega mi historia. A veces, saber que hay alguien ahí marca toda la diferencia. Gracias. Y ahora, déjame contártelo todo. Si quieres escuchar más historias reales como la mía, historias de traición, justicia y de cómo recuperar tu vida, por favor, suscríbete a este canal. Me ayuda a seguir compartiendo y significa un mundo para mí saber que a alguien le importa. Mi nombre es Atticus y así fue como recuperé mi hogar. Una noche de lunes a principios de primavera traía esa brisa fresca y benévola que solo Austin parece conocer. Desde la ventana entreabierta de mi sala de estar, podía oír risas lejanas de algún lugar calle abajo, traídas por el viento desde Zilker Park. El aroma a hierba recién cortada y jazmín en flor se mezclaba con el calor residual del horno mientras sacaba la última porción de pizza sobrante. La casa de Hyde Park se sentía demasiado silenciosa, demasiado quieta. Me senté solo en el sofá, con los pies en los suelos de madera que había instalado con mis propias manos años atrás, y dejé que mis ojos se desviaran hacia el ventanal donde mamá solía leer con una taza de té. Las encimeras de granito de la cocina captaban la luz de la lámpara, las mismas en las que mamá había insistido. Parece luz de sol atrapada en la piedra, había dicho ella. Mi teléfono se iluminó, papá. Contesté, y la voz de Arlan llegó con ese encanto fácil en el que había crecido confiando. Dijo que estaba en Dallas con Tatum, su nueva esposa, y que las cosas iban bien. Intercambiamos unas cuantas frases, y luego se despidió con un «hablamos pronto, hijo». ¿La llamada terminó? ¿O eso creí? La línea permaneció abierta. Oí un barullo, una risa ahogada que no era la de Tatum, y luego su voz, más cortante, desprovista de toda calidez. Es hora de sacar a Atticus de esa casa. Está desempleado. Es una carga. La voz de Tatum siguió, casual, como si hablara del tiempo. Ese lugar podría venderse fácil por $890.000. Suficiente para dar la entrada de algo en la que Travis. Luego una tercera voz. Reconocí a Damon Bass, el socio de negocios de papá. El mercado está al rojo vivo ahora mismo. No le des tiempo a darse cuenta. Algo en mi pecho se quebró. Mi corazón golpeaba contra mis costillas. Me quedé mirando la foto enmarcada de mamá Lara en la repisa de la chimenea. Su sonrisa amable era como un salvavidas y un cuchillo a la vez. Mi mente se dividió en dos. Una parte de mí quería colgar y gritarle por el teléfono. La otra mitad me instaba al silencio. Escucha, aprende. Me recliné, con los ojos todavía fijos en la foto de mamá. Recordé el año 2015. Los dos con botas de trabajo, comiendo fideos instantáneos sobre cubos volcados mientras construíamos este lugar. Su voz, cálida pero firme. Está a tu nombre. No dejes que nadie te lo quite. Los papeles eran claros. La casa era mía. El testamento de mamá se había asegurado de ello. Yo había pagado la deuda de $50.000 de papá cuando su negocio quebró en 2023. Arreglé su coche por otros $3.000 y le abrí mi puerta a él y a Tatum por unos meses después de su boda. Los meses se habían convertido en años. Mi mano se apretó alrededor de mi teléfono. No le devolví la llamada. No lo confronté. En su lugar, abrí mi aplicación de notas y escribí, si quieren la casa, primero tendrán que leer mi carta. El juego había cambiado. Ya no era el hijo tranquilo y obediente. Ahora yo tenía el control, y jugaría esta partida en silencio.
La foto de mamá parecía observarme, el ventanal enmarcando su memoria como una advertencia. La línea abierta en mi teléfono susurraba la verdad que no había querido oír, y supe exactamente lo que tenía que hacer. La luz del sol de la mañana se derramaba sobre Zilker Park, dorando los bordes de la hierba mientras caminaba por el sendero familiar. Un músico callejero rasgueaba una guitarra gastada bajo los robles, y por un momento volví a tener 12 años, de la mano de mamá mientras me llevaba a los conciertos semanales al aire libre. Esas tardes habían sido sencillas, música, mantas de picnic y la sensación de que la familia significaba seguridad. Pero la seguridad tenía una forma de erosionarse. Mis pensamientos derivaron hacia 2015. Mamá y yo vivíamos austeramente, comiendo fideos instantáneos durante semanas mientras ahorrábamos para los materiales para construir la casa. Yo mismo instalé los suelos de madera, con las rodillas doloridas durante días. Ella eligió las encimeras de granito, con vetas de oro pálido sobre el gris, como luz de sol atrapada. Luego llegó el 2023. El negocio de papá se derrumbó, y yo saqué $50.000 de mis ahorros para saldar sus deudas. Cuando la transmisión de su BMW falló, pagué $3.000 para arreglarla. Cuando él y Tatum se casaron, les ofrecí mi habitación de invitados, solo hasta que encontraran un lugar. Nunca se fueron. Para cuando regresé a casa del parque, mi mente estaba en calma. Bajé la caja de cedro del estante superior de mi armario, la que mamá había etiquetado con su cuidada caligrafía, casa y testamento. Dentro estaban las escrituras, los papeles de la herencia, los contratos de construcción. Cada uno de ellos llevaba mi nombre, no el suyo. Necesitaba más que documentos. Necesitaba claridad. Llamé a Jonalee, uno de los amigos más antiguos de papá. ¿Te ha dicho papá algo sobre vender mi casa?, pregunté. Jonah dudó. Mencionó la que Travis una o dos veces, pero pensé que estaba bromeando. Podía oír la incertidumbre en su tono, pero había algo más. La forma en que habla la gente cuando sabe más de lo que dice. Más tarde, rebuscando en las viejas carpetas de mamá, encontré una pequeña grabadora digital metida en un sobre. Pulsé el botón de reproducir. Su voz llenó la habitación, cálida pero con un filo de advertencia. Si llega el día en que tu padre pida demasiado, no te avergüences de decir que no. Me golpeó como un mandamiento. Llamé a Jonah de nuevo, presionando más. Fue entonces cuando me dijo que papá se había jactado ante algunos amigos de que solo tardaría un par de semanas en sacar a Atticus y que los compradores ya habían dado una entrada, así que la cuenta atrás ya había comenzado. Me senté en la encimera de la cocina, mirando las vetas de oro en el granito, y escribí una nueva línea en mis notas, sin discusiones. Actúa legalmente. Actúa rápido. Actúa en silencio. Mamá me había enseñado a construir un hogar. Ahora me estaba enseñando a defenderlo, incluso del hombre que una vez había ayudado a criarme. El ventanal enmarcaba la luz de la mañana, pero yo solo veía la sombra de lo que se avecinaba. Y estaría preparado. A última hora de la tarde, South Congress estaba en pleno apogeo. La música se escapaba de las puertas abiertas, los frenos de los autobuses suspiraban, el sol se deslizaba por las fachadas de ladrillo de las viejas tiendas. Me abrí paso entre el ruido y entré en Bruce and Views el tiempo justo para tomar un café, luego crucé hacia el estrecho ascensor que me llevó a la oficina de Reed Fisher. La sala de espera olía a cuero y al calor de la fotocopiadora. La puerta de Reed estaba entreabierta. Me hizo una seña para que entrara. No perdió el tiempo. Le presenté los archivos, el testamento, la escritura, el contrato del constructor con mi nombre en cada página. Escaneó la parte superior de los documentos, deteniéndose solo para rodear un número de archivo con un bolígrafo. Es tuya, dijo, mirándome a los ojos por encima del papeleo. Único propietario. Tu padre no tiene base legal para vender, desalojar o grabarla. Si lo intenta, se topará con un muro. Un muro estaba bien, pero un plan era mejor. Reed se reclinó, con los dedos entrelazados. Voy a hacerte algunas recomendaciones. Primero, cambia las cerraduras si te sientes inseguro o si crees que alguien podría actuar sin tu consentimiento. Segundo, evita cualquier confrontación. Pon todo por escrito. Tercero, si decides vender, tú diriges el proceso.
Tú eliges a la gente y las ganancias van a una cuenta que es solo tuya. Su seguridad me tranquilizó de una manera que el sueño no había logrado en meses. Asentí, volví a meter los papeles en su sobre y le hice la pregunta que pesaba en mi garganta. ¿Y si amenazan con echarme? Deslizó una tarjeta de visita sobre el escritorio. Llámame y documenta todo. Fechas, horas, palabras. Mantén tus pasos limpios. Afuera, la calle parecía más ruidosa, más brillante, un poco menos amigable. Llevé mi café a una mesa en la esquina y abrí las notas en mi teléfono. Escribí un título y lo dejé en negrita en la parte superior, la regla del silencio. Sin discusiones, sin explicaciones. Escríbelo todo. Muévete rápido. Debajo, esbocé el trabajo como tareas en una carrera. Encontrar un agente, fijar precio, programar inspección, cambiar cerraduras, añadir cámaras, alquilar un trastero, abrir una nueva cuenta bancaria, contratar mudanza. Casi podía oír la voz de mamá empujándome, no con dureza, sino con firmeza, como si tuviera su mano en la parte baja de mi espalda, guiándome hacia un camino mejor. El anochecer cayó mientras conducía a casa, una cálida mancha de color sobre Mopac. La casa me recibió con su silencio familiar. Dejé el sobre en la isla de la cocina y estaba a medio camino del fregadero cuando vi la tableta. El iPad de Tatum estaba boca arriba junto al frutero. Su pantalla estaba encendida, la aplicación de correo abierta en un borrador que decía, borrador anuncio y de Park. No toqué la pantalla. No lo necesitaba. Las primeras líneas eran lo suficientemente grandes para leerse: 3 dormitorios, 2 baños y medio, suelos de madera, ventanal, encimeras de granito. Construida en 2015. Había miniaturas de fotos de muestra y una línea en la parte inferior en gris: Damon tiene un comprador rápido. Un calor me subió por la nuca. Me aparté de la tableta y me quedé mirando la ventana oscura sobre el fregadero hasta que mi reflejo se estabilizó. El anuncio no era un plan. Era un calendario. Retrocedí, con cuidado de no tocar el cristal, y saqué mi teléfono de nuevo. En las notas, bajo, regla del silencio, añadí un subtítulo: presión de tiempo. Luego escribí lo que el borrador ya me había dicho: se están moviendo ahora. Llevé el sobre al dormitorio. Lo deslicé bajo un cajón cerrado con llave y abrí de nuevo la caja de cedro de mamá para volver a comprobar las copias. Cada página que tocaba se sentía como un punto de apoyo. El siguiente punto era el dinero. Busqué el número de David Morrison, un director de banco que conocía y que trataba a la gente como si fueran más que números de cuenta. Contestó al segundo tono. Atticus, ha pasado un tiempo. Necesito una cuenta nueva, dije. Separada, sin direcciones vinculadas. Me gustaría abrirla mañana. Podemos hacerlo, dijo. Le pondremos notas de privacidad. Pásate por la mañana. Por la tarde, dije, pensando en lo que tenía que pasar primero. Te llamaré antes de ir. Cuando colgué, la cocina parecía diferente. No hostil, simplemente ya no era un lugar para quedarse. Cogí un bolígrafo del cajón de los trastos y escribí, la regla del silencio, en la parte superior de una hoja de papel limpia. Luego, enumeré los pasos de nuevo, de la manera en que necesitaba verlos, con tinta sobre papel. Doblé esa página y la guardé en mi cartera. Lo último que hice fue enviar un mensaje de texto a un agente. Un amigo de un amigo había mencionado a Blanconnor meses atrás, alguien que conocía Hyde Park como un tablero de ajedrez. Encontré el número y escribí: ¿podemos vernos por la mañana para tomar un café cerca de South Congress? Quiero hablar de vender. Precio objetivo $890.000. En efectivo si es posible, 10 días. Respondió antes de que pudiera dejar el teléfono. 8 de la mañana. Bruce and Views. Allí estaré. Lavé mi taza de café y la puse boca abajo para que se secara, como solía hacer mamá, con los bordes perfectamente alineados. Comprobé el pestillo del ventanal y el cerrojo, recorrí el pasillo y me detuve frente a su foto antes de apagar la luz. En algún lugar de Dallas, había gente haciendo planes alrededor de una mesa de cocina que no era suya, en una casa que nunca poseerían. Aquí, en el silencio que yo protegía, yo hacía los míos. La línea de mi teléfono había quedado en silencio hacía horas,
pero parecía que todavía zumbaba en el aire. La escuché y dormí con los zapatos junto a la puerta. Llegué a Bruce and Views 10 minutos antes y me senté junto a la ventana delantera, donde el sol calentaba la mesa. El barista preparaba cafés a un ritmo rápido. Los portátiles se abrían y cerraban de golpe. Los ciclistas entraban y salían, dejando rastros de la suciedad de la carretera en el suelo. Blan entró puntual, alto y alerta, con una chaqueta azul marino sobre una camiseta que decía que pertenecía tanto a una sala de juntas como a un garaje. Debes de ser Atticus. Su apretón de manos fue seco y seguro. Dime exactamente qué quieres. Quiero vender rápido, dije. Sin dramas. En efectivo si podemos. 10 días. El precio es de 890.000. No parpadeó. Y de Park, ¿verdad? Las casas no duran mucho allí. Tengo a alguien buscando en esa zona, dinero de la tecnología, papeles en regla, paga a tiempo. Necesitaremos fotos hoy. Inspección en 48 horas. Si el comprador es quien creo que es, podríamos estar firmando un contrato para finales de semana. Sonaba como un plan hecho para la versión de mí que necesitaba ser. Asentí. Manténlo en secreto. No quiero que haya rumores en el vecindario. Ni carteles. Por supuesto. Anotó algo en su teléfono y luego levantó la vista. ¿Te importa si pregunto por qué la prisa? Simplemente es el momento, dije. Pareció entender ese límite y no insistió. Por un momento, la ventana parpadeó con un recuerdo. 2015, mamá y yo en esta misma calle después de una compra de suministros, comiendo tacos en la acera con serrín en el pelo. Ella había señalado al norte con la barbilla y había dicho, y de Park está a punto de despegar. Has construido en el lugar adecuado. Yo me había reído, diciéndole que había elegido el solar porque a ella le gustaba el nogal del jardín. Ella se había encogido de hombros. Si alguna vez tienes que empezar de nuevo, esta casa puede ser tu pista de despegue. De vuelta en el presente, Blan repasaba sus contactos. Qué curioso, dijo. La semana pasada, un tipo me llamó preguntando por un lugar que sonaba muy parecido al tuyo. Afirmaba que era de un familiar, que necesitaba venderlo rápidamente. Se llamaba Damon. Me miró, midiendo mi reacción. Damon Bass. Sentí que se me tensaba la mandíbula, la forma en que se tensa cuando te preparas para una tormenta. Conozco el nombre, dije, y lo escribí en mi libreta de bolsillo. De todas formas. Luego cerré la libreta como si acabara de ponerle la tapa a algo caliente. ¿Fotos esta tarde te viene bien?, preguntó. Sí. Programaré una visita con el comprador para pasado mañana, dijo. Te enviaré un mensaje con la hora. Mantendremos las huellas de todos al mínimo. Cuando nos levantamos para irnos, sentí que el suelo se inclinaba hacia el impulso. Afuera, South Congress traqueteaba con autobuses y patinetes. Llamé a Jonah desde la acera porque quería saber cuán rápido se movían los rumores. Voy a vender, dije. Quería que lo supieras por mí. Hubo un silencio lo suficientemente largo como para imaginar dónde estaba. Tal vez en su camioneta. Tal vez en el banco fuera de la ferretería que tanto le gustaba. ¿Estás seguro?, preguntó. Es un gran paso. Estoy seguro. Exhaló un sonido cansado. Tu padre vuelve antes de lo previsto. Podría ser esta noche. Mencionó que terminaría antes en Dallas. No sé qué está pensando, pero parecía urgente. La palabra aterrizó como una advertencia. Las listas de tareas en mi cabeza se reorganizaron con un chasquido. Cerraduras que deberían haberse cambiado ayer. Cajas que ya deberían estar en una carretilla. Agradecí a Jonah y terminé la llamada. En la esquina, una guitarra amplificada perseguía una melodía que no acababa de cuajar, como si la ciudad se estuviera afinando para un espectáculo que no había anunciado. Me moví rápido. En casa, abrí el cajón de la cocina y saqué la hoja escrita con la etiqueta, la regla del silencio, alisándola sobre la encimera como si fuera un mapa. Encontrar agente, hecho. Fijar precio, hecho. Programar inspección, en marcha. Quedaban los límites firmes. Cerraduras,
cámaras, trastero, banco. La casa me observaba empaquetar sus habitaciones, absorbiendo cada decisión sin comentarios. Recogí las cosas que eran mías y, con el mismo cuidado, las que no lo eran, los trajes de papá, las cajas de decoración de temporada de Tatum, los certificados enmarcados que nunca había colgado. Los etiqueté. Los apilé junto a la puerta. Se sentía como un triaje. Esto se queda, eso se va. Esto es historia con una llave adjunta. El iPad seguía donde estaba anoche, ahora apagado, tan inofensivo como cualquier espejo negro. Lo cubrí con un paño de cocina antes de salir de la habitación. De vuelta en la sala, puse la foto de mamá en la repisa de la chimenea y me aparté como para comprobar que el marco estaba recto. Lo estaba. El ventanal arrojaba rectángulos de luz de la mañana tardía sobre el suelo de madera. Sentía el pecho oprimido, pero mis manos estaban firmes. Saqué mi teléfono y abrí un nuevo mensaje. Eddie, soy Atte Kuskain. ¿Puedes venir esta tarde a cambiar las cerraduras de la puerta principal, la trasera y el garaje? La respuesta llegó rápido. Puedo estar allí a las 3. Perfecto. Miré el reloj, luego la lista en mi cartera. Todavía había tiempo para alquilar un trastero. Todavía había tiempo para llamar a David para confirmar la nueva cuenta. Todavía había tiempo para mantener cada paso dentro de los límites de la ley. Volví a colocar la foto de mamá donde pertenecía y enderecé los hombros. La primera pieza se había movido. Ahora, yo movía las fichas. La luz de la tarde se derramaba a través del ventanal, calentando el suelo de madera que yo mismo había lijado una década antes. Apenas tuve tiempo de dejar mi bolso cuando la furgoneta abollada de Eddie Malone se detuvo. Subió los escalones del porche con una caja de herrajes bajo un brazo y una sonrisa que delataba más años que su rostro arrugado. Alguien quería este lugar bien cerrado, dijo, dándole un tirón de prueba al cerrojo. Levantó las cejas. Quienquiera que puso esto sabía lo que hacía. No es trabajo de un aficionado. Cámbialo todo, le dije. Delantera, trasera, garaje. Códigos nuevos, llaves físicas, sin copias en ningún otro sitio. Silbó bajo, se puso a trabajar, y para cuando terminó, el aire olía débilmente a aceite y metal frío. Me entregó un pequeño sobre. Todas las llaves contabilizadas. Eres el único que las tiene ahora. Que siga así. Conduje directamente a Austin Story. La oficina con luces fluorescentes olía a cartón y limpiador de limón. La mujer detrás del mostrador apenas levantó la vista mientras yo firmaba el contrato de alquiler de un trastero, lo suficientemente grande como para guardar cada mueble que no me pertenecía. Caminé por el espacio vacío, la puerta de metal traqueteando en su marco, e imaginé el eco de la voz de mi padre rebotando en las paredes desnudas. De vuelta en casa, comencé en la cocina, sacando metódicamente sus platos, aparatos y utensilios de cocina de los armarios. Fue entonces cuando lo vi, un sobre junto a la cafetera, aún sin cerrar. El logotipo del banco me miraba desde la esquina, preaprobación de préstamo, propiedad en Lake Travis. Debajo de las líneas impresas y la tinta negra y nítida, había dos nombres, Aaron Kahn y Tatum Reed. El pulso me latía con fuerza en la garganta. Ya habían acudido a un prestamista, y mi casa, la casa de mi madre, era el garante silencioso. Lo dejé a un lado y conduje a la tienda de electrónica, regresando con dos cámaras, una para la puerta principal y otra para la cocina. La luz del ventanal se desvaneció a un tono dorado mientras montaba la unidad de la cocina en lo alto de una esquina, lo suficientemente oculta en las sombras como para no ser notada. Un pin de prueba iluminó mi teléfono. La transmisión era nítida, el micrófono claro. Más tarde, sentado en mi escritorio, mi correo electrónico volvió a sonar. La dirección era desconocida, el asunto en blanco. El mensaje decía, Attekus, no se detendrán. No confíes en nadie, ni siquiera en Jonah. Sin firma, sin pista de quien lo había enviado. Me recliné, dejando que las palabras se asentaran en el silencio. Las paredes se sentían más cercanas de alguna manera. Había más de un juego en marcha aquí, y ya no estaba seguro de cuántos jugadores había en el tablero. Las nuevas cerraduras hicieron clic detrás de mí mientras activaba el sistema de seguridad para la noche.
Mañana el inversor caminaría por estas habitaciones y las cámaras empezarían a grabar cada sombra. Me dije a mí mismo que estaba preparado. La luz del día se abrió paso limpiamente sobre las encimeras de granito y pasé un paño en círculos lentos, sobre una leve marca de agua hasta que desapareció. El aire se sentía agudo, cargado, como el espacio antes de una tormenta de verano. Blan llegó primero, impecable con una chaqueta azul marino. El tipo de hombre que podría vender una casa solo con su sonrisa. Trajo a Michael Trent, un hombre tranquilo y muy observador con vaqueros y una camisa de botones pálida. La mirada de Michael se detuvo en el ventanal, en la veta de los suelos de madera. «Has conservado el carácter», dijo, y yo asentí una vez, manteniendo mis palabras al mínimo. Se movieron por las habitaciones, Blan narrando las características, Michael absorbiendo cada detalle. Estábamos a mitad del pasillo de arriba cuando sonó el timbre. Jonah estaba allí, con una media sonrisa educada que no llegaba a sus ojos. Estaba por el vecindario, dijo. Su mirada pasó de mí a la carpeta de Blan y al extraño que recorría la casa. Entró cuando no me moví para bloquearlo, su presencia alterando el aire como una corriente repentina. En el garaje, Michael examinó el cableado mientras mi teléfono vibraba. Un mensaje de un número desconocido: llegarán a casa antes de lo que crees. Esta noche. La redacción cortante, la falta de puntuación, coincidía con el correo electrónico de hacía 2 noches. Para cuando Michael regresó a la cocina, estaba listo para actuar. La quiero, dijo. Pongamos algo por escrito ahora. Blan sacó un acuerdo breve, promesa de venta, en efectivo en 10 días, fondos transferidos a la cuenta que había abierto 2 días antes. Me hizo el más mínimo gesto de asentimiento, y firmé. El bolígrafo rasgaba el papel como un veredicto silencioso. Jonah estaba de pie cerca de la puerta, con las manos en los bolsillos, observando con la quietud de alguien que era a la vez testigo y mensajero. No lo miré cuando le devolví las páginas firmadas a Blan. Cuando se fueron, cerré la puerta con llave y saqué mi teléfono. La transmisión de la cámara de la cocina mostraba la luz del sol entrando a raudales sobre las encimeras vacías, una imagen de calma que contradecía la tormenta que se acercaba. Esta noche, volverían a entrar en esta casa, creyendo que todavía tenían las riendas. Guardé el teléfono en el bolsillo y murmuré a la habitación vacía: veremos quién tiene el control. A media tarde, el aire en Hyde Park estaba espeso por el calor de agosto, de ese que se te pega a la camisa y ralentiza cada movimiento. Alquilé una pequeña furgoneta en un local de Airport Boulevard, con el interior oliendo débilmente a aceite y polvo. En la entrada, comencé a sacar todo rastro de Arland y Tatum, ropa en portatrajes, fotografías enmarcadas en las que nunca había estado, y utensilios de cocina desiguales que habían insistido en guardar aquí. Lo clasifiqué todo en montones ordenados: ropa a la izquierda, papeles y cajas de archivo, piezas decorativas envueltas en sábanas viejas. Cada objeto se sentía como si estuviera arrancando una capa de historia de las paredes. No mi historia, solo el residuo de la suya. A mitad de camino, la señora Arlo, de enfrente, apareció al final de la entrada, apoyada en su bastón. ¿Sabe tu padre que estás haciendo esto?, preguntó. Mantuve la voz serena. Lo sabrá. Ella dudó, luego bajó la voz. Vi a Tatum aquí la semana pasada con Damon. Estaban midiendo junto a la valla. Sus palabras me golpearon como una mano fría en la nuca. Medir significaba planes serios. Cuando paré en casa entre viajes, el registro de la cámara de la cocina mostraba un vacío de 5 minutos ese mismo día. Sin imágenes, sin audio. Yo no había estado en casa durante ese tiempo. Todo estaba en su sitio, pero la interrupción fue suficiente para decirme que alguien había estado dentro. Al anochecer, sonó mi teléfono. David Morrison, del banco. Ha habido una solicitud para verificar la propiedad de tu inmueble, dijo. De un tal Damon Bass. Nos negamos, pero deberías saber que están buscando un resquicio. Minutos después, llegó otro correo electrónico de la misma dirección anónima de antes. No estés en la casa cuando lleguen. Observa desde la distancia. Para cuando la última carga estaba encerrada dentro del trastero en Austin Story, había tomado mi decisión. Esta noche, estaría en Sunset Manor con nada entre ellos y yo excepto 2 lentes y una conexión a internet estable.
Se sentía como apretar una cuerda alrededor de algo que me había combatido durante años. Solo esperaba que el nudo aguantara. Antes de irme, coloqué un único sobre en el centro de la mesa de la cocina, enfoqué la cámara directamente hacia él y salí sin mirar atrás. La noche se posó sobre la ciudad en tonos de azul y ámbar. Me senté en mi nuevo apartamento en Sunset Manor, con el portátil abierto y ambas transmisiones de cámara en vivo. Una pantalla mostraba el porche delantero, bañado por el resplandor de la farola. La otra enmarcaba la mesa de la cocina y su solitario sobre. A mi lado, una botella del Bordeaux 2018 de mi madre esperaba sin abrir, el sacacorchos apoyado contra la etiqueta. A las 9:14 de la noche, la cámara frontal captó los faros de un coche de alquiler que se alejaba. Arland y Tatum aparecieron, cada uno arrastrando una maleta. Arland parecía recién quemado por el sol, sonriendo como si la propia casa fuera a darle la bienvenida. Tatum llevaba una falda y una chaqueta a medida, su expresión ya tensa. Arland probó su llave primero. Nada. Luego el código, tampoco nada. Su sonrisa vaciló. Desde el audio, la voz de Tatum sonó cortante. ¿Cuándo cambiaste las cerraduras? Arland negó con la cabeza. Imposible. Esta es mi casa. Se movieron fuera de plano, y segundos después, la transmisión de la cocina se iluminó cuando Tatum se coló por la ventana trasera, enganchándose la falda en el pestillo. Aterrizó, se enderezó y vio el sobre. Arland se unió a ella momentos después. El micrófono captó el sonido del papel rasgándose. Mi voz, impresa, habló por mí, Arland, Tatum. Escuché todo su plan para deshacerse de mí. Esta casa ha sido vendida por $890.000. Los fondos son míos. Sus pertenencias están en el trastero 204 en Austin Story. El código está adjunto. Me llamaron una carga. Consideren esto su lección. Atticus. La voz de Arland se elevó en un grito desgarrador. 890.000. ¿Nuestros? Tatum se giró hacia él. La que Travis se ha ido. Damon está sin trabajo y tú creíste que él podría encargarse de esto. Arland se quedó helado. ¿Qué quieres decir con que estás sin trabajo? No lo sabías, dijo ella, casi riendo. Las grietas en su alianza se ensancharon, el aire entre ellos, afilado como el cristal. Entonces Arland, paseándose, soltó, todo era por ese préstamo. Iba a usar esta casa como garantía y luego venderla después. Me recliné en mi silla, dejando que la confesión se impregnara en el archivo de audio ahora almacenado en mi cuenta en la nube. Era más que emoción. Era una prueba. En la transmisión de la cocina, se hundieron en el viejo sofá que mi madre había elegido, con los rostros apartados el uno del otro, el sobre flácido en la mano de Arland. La habitación parecía más pequeña a su alrededor. Tomé el Bordeaux, serví una medida en la copa y la alcé hacia el resplandor de la pantalla. No era una victoria como la había imaginado, pero era justicia suficiente por ahora. Cuando la copa estuvo medio vacía, cerré el portátil, la imagen de ellos hundiéndose en el silencio, desvaneciéndose en negro. Fin del primer asalto, dije en voz baja, y el apartamento contuvo las palabras como una promesa. La luz de la mañana en Sunset Manor tenía una calidad limpia, casi frágil, que se derramaba sobre la pequeña mesa del comedor donde mi portátil permanecía abierto. Reproduje la grabación de la noche anterior, aislando 3 clips y guardándolos en un disco encriptado, Arland y Tatum fallando al abrir la puerta, la discusión que exponía el desempleo de Damon y la admisión de Arland sobre el préstamo y el uso de la casa como garantía. Redacté un breve correo electrónico a Reed Fisher, mi abogado, adjuntando los archivos. Usar solo si amenazan con acciones legales o intentan difamarme. Su respuesta llegó en cuestión de minutos. Con esto, no pueden ganar nada en un tribunal. El número de Arland apareció en mi teléfono 2 veces antes del mediodía. El primer mensaje de voz llegó agudo y venenoso. Te arrepentirás de esto. Horas después, su tono se había suavizado. Solo quiero hablar. No respondí. El silencio era mi única moneda ahora, y tenía la intención de conservarla. A media tarde, el nombre de Jonah apareció en mi pantalla con un mensaje. Les dije que no se metieran contigo. Siento no haber intervenido antes.
Lo dejé sin leer, una elección tan deliberada como cualquier palabra hablada. En Austin Story, inspeccioné su unidad, revisando las pilas de cajas y muebles, y luego añadí mi propio candado a la puerta enrollable. Más tarde, envié a Arland y Tatum un mensaje de texto de una sola línea, la dirección, el número de la unidad y el código. Nada más. Esa tarde, llegó un correo electrónico del remitente anónimo. Corto, final. Intentarán encontrar una manera de volver a entrar. No dejes que sepan dónde vives. Mantén la distancia. La forma de expresarse me trajo un recuerdo de mis viejos días en la startup, pero dejé pasar el pensamiento. Algunas cosas no necesitaban ser desenmascaradas. Todo estaba en su lugar. Evidencia asegurada, finanzas intocables. La vía de escape sellada. No estaba interesado en mediaciones ni en segundas oportunidades. La línea estaba trazada. Cerré el portátil, envolví mis manos alrededor de una taza de café y miré más allá de las delgadas cortinas blancas. Ahora, le dije a la silenciosa habitación, este es el verdadero comienzo. Una semana después de la venta de la casa, mi apartamento había adquirido una sensación de permanencia, ordenado, sobrio, la luz del sol cayendo sobre mi escritorio, donde los bocetos para la interfaz de una nueva aplicación llenaban la pantalla. El zumbido del tráfico en la calle de abajo era más suave aquí, como si la ciudad se contentara con respirar sin entrometerse. Mi mañana comenzaba con un paseo por Zilker Park, los senderos llenos de corredores, el sonido distante de una banda ensayando en algún lugar a la sombra. Para el mediodía, me detenía en Bruce and Views, donde Siena, detrás del mostrador, me saludaba por mi nombre y preguntaba, ¿lo de siempre? Yo asentía, y el ritual se asentaba en mi día como un ancla. El trabajo que había aceptado, un contrato como autónomo para una pequeña startup de Austin, era ligero en comparación con mi antiguo horario, pero era solo mío. Sin cuentas compartidas, sin socios silenciosos. A mitad de semana, Jonah volvió a enviar un mensaje. Están alquilando un lugar a corto plazo. El trato de Lake Travis se vino abajo. Damon se fue de la ciudad. El mensaje no contenía disculpas ni acusaciones, solo hechos escuetos. Ese viernes, caminando por South Congress, vi a Arland al otro lado de la calle. Estaba de pie frente a un escaparate, con las manos en los bolsillos. Nuestras miradas se encontraron por un momento, lo suficiente para registrar el reconocimiento, pero no lo suficiente para acercarnos. Intercambiamos un único asentimiento y seguimos nuestro camino. Esa noche, descorché el Bordeaux 2018, serví una copa y puse la fotografía de mi madre sobre la mesa. Hice lo correcto, le dije. Las palabras aterrizaron sin la emoción del triunfo, solo con la firmeza de saber que los límites se habían mantenido. Me sentía más ligero, no porque hubiera ganado, sino porque la amenaza a mi hogar, mis finanzas, mi paz mental, había desaparecido. La libertad no gritaba, simplemente existía. El Bordeaux marcó el final del viejo capítulo. Los senderos matutinos de Zilker marcaron el comienzo del nuevo. El café, los paseos, la lenta construcción de una vida que era mía. Cada uno era una declaración silenciosa de que no iba a volver atrás. Algunas lecciones se quedan contigo. La codicia podía deshacer una familia, pero la autosuficiencia y los límites claros podían mantenerte íntegro. La justicia no siempre era ruidosa. A veces era el silencio lo que perduraba. Cerré mi portátil, salí al balcón y miré las luces de Austin parpadeando contra la noche. Una nueva vida, le dije al horizonte. Escrita por mí. Esa noche, después de que la última caja fuera empujada a un rincón de mi nuevo lugar, me paré junto a la ventana y observé las luces de Austin parpadear contra el cielo oscuro. La ciudad parecía viva, pero de una manera que no me presionaba. Respiraba a mi alrededor, no sobre mí. Por primera vez en meses, quizás años, mi pecho se sentía ligero. No había pasos por el pasillo que me pusieran tenso. No había susurros en otra habitación que no podía oír del todo, pero que sabía que eran sobre mí. Ninguna contabilidad silenciosa de cada mirada, cada puerta cerrada con llave, cada objeto perdido accidentalmente. Solo yo, el zumbido del refrigerador y una taza de café enfriándose en mis manos. Cuando miro hacia atrás a todo lo que sucedió, ahora puedo ver que las señales habían estado allí durante mucho tiempo.
Simplemente no quería creerlas. A veces, las personas que más amas son las que afilan el cuchillo mientras te sonríen a la cara. Solía pensar que podía arreglarlo, que quizás si trabajaba más duro, daba más, me mantenía más callado, podría hacerles ver mi valor. Pero la verdad es que las personas que miden tu valor solo en lo que puedes darles nunca se quedarán sin formas de tomar. Lo más difícil que aprendí no fue a establecer límites. Fue aprender a mantenerlos, incluso cuando dolía. Alejarme de mi padre no fue un paso limpio y orgulloso. Fue lento, tembloroso y lleno de momentos en los que quería volver atrás solo para escucharle decir una palabra amable. Pero no lo hice. Y por eso puedo estar aquí ahora, en un lugar que es mío, sin deberle mi paz mental a nadie más. Si hay algo que mi historia puede darte, es esto: presta atención a las pequeñas fracturas antes de que se conviertan en fallas geológicas. No esperes a que alguien te acorrale para recordar que puedes alejarte. Tu seguridad, tu dignidad, tu cordura valen más que cualquier propiedad, cualquier relación, cualquier promesa de amor que venga con condiciones. Y si crees que no puedes empezar de nuevo, te prometo que puedes. Aprendí que la justicia no siempre significa arrastrar a alguien a los tribunales o ganar una victoria ruidosa. A veces es tan silenciosa como cerrar la puerta con llave por última vez y entrar en una vida donde ellos no tienen llaves. Está en saber que todavía tienes tu nombre, tu autorrespeto y la verdad, y que no necesitas que ellos lo reconozcan para que importe. No estoy aquí para decirte que fue fácil. Perdí más que una casa. Perdí una versión de mí mismo que todavía creía que cada problema podía resolverse con más paciencia, más lealtad, más comprensión. Perdí la ilusión de que la familia es siempre un lugar seguro. Pero también encontré algo que lo compensa todo, la certeza de que mi vida es mía. Y nunca más se la entregaré a alguien que me ve como un obstáculo en lugar de una persona. Si has estado en un lugar como este, si has tenido que enfrentarte a alguien contra quien pensabas que nunca tendrías que luchar, no estás solo. Y si todavía estás ahí, preguntándote si vale la pena dar ese primer paso para salir, te digo que sí, lo vale. Incluso si es complicado, incluso si significa renunciar a la disculpa que nunca recibirás. Antes de irme, quiero agradecerte por escucharme. Historias como esta no son fáciles de contar. Pero saber que alguien ahí fuera podría escucharla y sentirse menos solo marca toda la diferencia. Si sentiste algo en mis palabras, si te recordaron tu propia fuerza o te dieron el empujón para protegerte, espero que te suscribas a mi canal. No porque los números importen, sino porque quizás un día necesites otro recordatorio, otra historia que te diga que está bien elegirte a ti mismo. Pulsa ese botón de suscripción y quédate conmigo aquí. Construyamos un lugar donde historias como las nuestras no se susurren en secreto, sino que se digan en voz alta y sin vergüenza. Donde las personas que han pasado por tormentas puedan unirse y decir, lo logramos. Esto no es solo el final de mi historia. Es el comienzo del próximo capítulo. Y quizás, si estás listo, puede ser el comienzo del tuyo.